¿sí? En el cual lo plantean los libros que se puede resolver del método que ustedes quieran. En este caso es el método de nodos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, para que vean que yo no traigo nada aquí ni en las manos, ni soy mago, vamos a darle los valores que ustedes me proporcionen, ¿sí? Porque el ejercicio es para ustedes. Yo traigo un libro y aquí lo obligo a que sea ese resultado. Entonces, ¿qué valor les doy a la resistencia? 1. 10. 10. A la resistencia 2, 5. 5. A la resistencia 3, 20. 4. ¿Ok? A la fuente A, 6. 6. A la fuente B, 12. 12. A la fuente C, 6. 6. Ah, perdón. Ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Dudas? Entonces, voy a aplicar el método aplicando el método del análisis de nodos, determinar la tensión. ¿Cuál es la tensión B? ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No. Entonces vamos a aplicar el método de nodos. ¿Qué es lo que tengo que hacer o proceder para utilizar este método? Determinar el nodo de referencia. Ok, primeramente cuantificar el número de nodos. ¿Sí? ¿Cuántos nodos tiene el circuito? Uno no. Estoy de acuerdo, uno no. 20 no. Uno no. ¿Cuántos serán? Primeramente hay que identificarlo, ¿no? Como en el análisis de mallas, primeramente hay que ver las mallas o los lazos. Aquí, al igual, hay que observar el circuito. Entonces, ¿cuántos nodos tendremos? 5. ¿5? ¿Cuáles serían? El nodo de arriba. El nodo de arriba, ¿cuál es? El que uno de las tres resistencias. ¿Aquí? Ajá. Medio. ¿Aquí? No, el el que que está está arriba. aquí. Ujú. Aquí. ¿Este? No, no sé. Medio. El de en medio. ¿Este? Ese. Ajá. Este. Este sería uno. Igual el debajo de las fuentes. ¿Aquí? ¿O acá? Ahí, en medio. Aquí. Y Es que una de las fuentes. ¿Eh? Una de las fuentes del colorizador. ¿Aquí? Ujú. ¿Sí? ¿Aquí? Sí. Y ¿Aquí? Ajá. ¿Sí? sí, el de la esquina, ¿no? El de la esquina no. ¿Así? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Si tengo ese criterio que me acaban de mencionar, ¿y están de acuerdo todos? ¿Están de acuerdo en este circuito? En los nodos que tenemos, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Están de acuerdo? Si usamos ese criterio, entonces, si uso ese criterio aquí, este mismo criterio lo puedo usar aquí. ¿Cuál es la diferencia? ¿O no? ¿Sí o no? Lo puedo utilizar también. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? Para que entendamos. Aquí yo tengo una corriente que está entrando aquí. ¿Sí o no? Supuestamente si ese es un nodo. Entonces esta corriente va a estar, aquí le llamo la corriente 1, y aquí va a estar saliendo una corriente ¿qué? Y 2. ¿Sí es el criterio o no? ¿Sí? Porque aplico la ley de Kirchhoff de corriente, donde la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Aquí está entrando una corriente, aquí sale otra corriente. Por lo tanto, si aplico la ley de Kirchhoff de corriente, va a decir que la I1 va a ser igual a la I2. ¿Sí o no? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí a este punto vamos a hacer un ejemplo. Aquí entran electrones machos, ¿sí o no? De acá salen electrones volteados. ¿Sí? ¿Siendo que es la misma corriente o no?
Entonces yo no le puedo llamar a esto un nodo porque es la misma corriente. Lo mismo sucede aquí. Observen, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí es el conductor que está uniendo a este elemento con este elemento. Por lo tanto, si tengo este criterio aquí, ¿cuántos nodos voy a tener aquí en el circuito? Aquí. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Pues es el conductor, es el alambre que lo va a unir. Entonces, desde el punto de vista teórico, los nodos son aquellos donde te interconectan de 3 a más elementos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No hay dudas? No sé si lo vieron con el maestro, porque eso ya hay que definirlo. Yo ayer me habló una no, ya está, ya están preparados por los métodos que quieran, más que lo van a hacer ustedes por el método formato, algo así. Pero no sé. Pero bueno, ¿estamos de acuerdo? No, aquí lo veo, la realidad, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos entendidos? Entonces, bajo esta acción, ¿cuántos nodos tiene este circuito? ¿Eh? ¿Dos? ¿Será todo este? Es el mismo punto, ¿sí o no? Sí. Y todo esto de abajo es el mismo punto. ¿No? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Espero que no los confunda, si los confundo mejor. No quiero el caso, ¿eh? Vean cualquier libro y lo maneja así. Entonces, ¿cuántos nodos tenemos? Tenemos 2 nodos. Entonces vamos a tener un nodo de referencia. ¿Cuál es el nodo que ustedes eligen de referencia? El de abajo. El de abajo. ¿Por qué el de abajo? ¿Por qué no el de arriba? Puede ser cualquier nodo el nodo de referencia. No hay así en específico, este por esto, por esto. ¿Sí? Ok. Desde mi punto de vista, el nodo de referencia, para mí, para mayor facilidad, es aquel nodo donde tengo más interconexiones. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí cuántas se interconectan. 1, 2, 3, ¿sí o no? Porque este es el mismo punto. Arriba, ¿cuántas tengo? 1, 2, 3. Entonces, por esta razón puede ser cualquier nodo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Segundo, el nodo de referencia, por convención, se utiliza más aquel nodo donde tengamos las fuentes de tensión, el negativo de las fuentes de tensión. ¿Por qué? ¿Por qué el negativo? Aquí tenemos el negativo, se está concurriendo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esa condición de que yo tenga aquí ese elemento, primeramente, el número de interconexiones que llegan a ese nodo. Segundo, la fuente de tensiones, el negativo de las fuentes de tensiones. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que sucede si aquí tengo este nodo y acá pongo otro nodo? ¿Qué es lo que va a suceder en el circuito? ¿Por qué debe ser nada más un nodo de referencia? ¿Me pueden preparar por qué no son 2? ¿No? El por qué no son 2 o por qué no son más. Aquí tengo 2, ¿por qué? ¿Por qué? No resolvería nada, porque el nodo de referencia, como es de referencia precisamente, pues no tiene un valor asignado 0. Si tiene 2 de referencia, pues serían 2 ceros. No tendrían... Sí, pero ¿qué es lo que sucede? Vamos a pensar. Vamos a pensar que esta fuente no existe. Vamos a pensar que esta fuente no existe. Que nomás existe esta fuente. ¿Cuál será la corriente? ¿Habrá corriente en el circuito? No. ¿No? Pues, ¿por dónde regresó? Observemos. Esa corriente llega a este nodo. Parte viene para acá y parte viene para acá. Acá el circuito está bien, está cerrado, ¿sí o no? Bueno, no, esto no existe. Vamos a ver, mejor que esto no existe. Que eso no existe. ¿Sí? Entonces, no habrá corriente por acá porque está abierto el circuito. No hay corriente por acá porque está abierto el circuito.
pero sí va a haber corriente. ¿Por qué? Porque la corriente va a llegar a este nodo. Este nodo no hay un conductor como tal, pero sí viene por acá y cierra aquí. Entonces hay corriente. ¿Sí o no? ¿O no? ¿Sí? ¿De acuerdo al circuito? Sí, están dormidos, está bien, perdieron a las Chivas, ya ni modo. Pues ya que se puso triste. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, ya tenemos esto, tenemos el circuito. Después de estas aclaraciones, ya tengo el circuito. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos nodos tenemos? Tengo un nodo y el nodo de referencia. Entonces, el número de ecuaciones, ¿a qué será igual? Ah, bueno. Al número de nodos. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Serán dos ecuaciones? Porque tengo dos nodos. ¿Sí? Será el número de nodos menos uno, que es el nodo de referencia. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tendré una sola ecuación. Una matriz de 1 por 1. ¿Sí? Entonces, ya definimos el número de nodos, por qué son los nodos, ya definimos la ecuación, ¿sí? Con la cual vamos a trabajar. Entonces va a ser una sola ecuación. ¿Cuál será esa ecuación? ¿O cómo escribo esa ecuación? ¿O cómo aparece esa ecuación en el circuito? Resumiendo esto, concluyendo esto, el análisis de nodos nos va a servir para determinar un voltaje de un nodo al nodo de referencia. Entonces voy a encontrar tensión de nodos. ¿Cuál será la tensión de nodos? De este punto a este punto, porque nada más tengo un nodo con el nodo de referencia. El voltaje que tengo aquí será diferente al voltaje que tengo acá. Será diferente al voltaje que tengo acá. ¿Sí? ¿Sí? Voy a regresar. Yo tengo aquí esto. Tengo esto. ¿Qué voltaje tendré entre este punto y este punto? ¿Qué voltaje tengo entre este punto y este punto? ¿Y qué voltaje tengo entre este punto? El mismo. ¿Eh? Se supone que es el mismo. No debe ser el mismo, porque es un circuito paralelo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si ya pongo yo aquí esto, ya no es el mismo al de la cuenta. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, tengo que decir que el voltaje va a ser el mismo, por tratarse de un circuito paralelo. El voltaje que tengo aquí va a ser el mismo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, ahora, ¿cómo escribimos esa ecuación para tener esa tensión? Podemos ocupar la ley de tensión, ¿no? ¿De tensión? Porque si aplico la ley de Kirchhoff de tensión, observemos, la ley de Kirchhoff de tensión es para circuitos serie. Ajá. ¿Sí? La ley de Kirchhoff de corrientes es para circuitos paralelos. Sí. Entonces, ¿cuál será? Pero es que como nosotros necesitamos tensiones, tenemos que ocupar tensiones. Lo que podemos hacer sería modificar o transformar el circuito. Ese es otro método, ese es otro camino. ¿Sí? Ese es otro camino, es otra alternativa. Pero ¿qué es lo que va a suceder aquí, en este circuito? ¿Sí? Observemos, yo debo de partir de la ley de Kirchhoff de corrientes porque están en paralelo. ¿Sí? Parto de la ley de Kirchhoff de corrientes para obtener, ¿sí? Por el método de mallas, parto de una ecuación de tensiones para obtener corrientes de malla. Es el dual. ¿Sí? ¿Vamos de acuerdo? Entonces, yo debo partir
de la ley de Kirchhoff de corrientes en el nodo 1. ¿Sí? En el nodo 1 yo voy a tener aquí una corriente, yo tengo aquí otra corriente y aquí tengo otra corriente. A esto le llamo la corriente I1, a este le llamo la corriente I2, o a este le llamo la corriente I3, o corriente A por el valor que ustedes tengan. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál será la corriente I1?